Bueno muchachos, les voy a explicar función lineal. Una función, primero tienen que saber qué es una función. Una función es una relación entre dos variables. Pueden ser dos variables como el tiempo y concentración. Eso es independientemente del problema que les diga. Esa relación está dada por una fórmula que es una fórmula de tipo ecuación canónica que se llama, que es igual a I mx más b. Cada una de estas variables tiene su función. Vamos a decir su función en el sentido de representar algo. B representa la ordenada al origen. ¿Qué significa ordenada al origen? Que quiere decir que va a cortar al eje Y. Corta a Y. Después, X e Y son variables. Son variables que van a estar dadas por un determinado punto en la gráfica. Y M es la pendiente. Esta pendiente está representada como tipo la relación de un triángulo. Es decir, se puede calcular a partir de una fórmula que es la fórmula de punto pendiente, se llama, que es el desplazamiento de Y sobre el desplazamiento de X. Es decir, tenemos Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Con esta fórmula se puede sacar el valor de M. Para esto tienen que tomar un determinado punto que sea X2 y 2, en realidad sería punto 2, y el punto 1 que sea, por ejemplo, X1 sobre Y1, sería el otro punto. Una vez que ustedes en la gráfica que les den, porque siempre se le va a dar una gráfica por lo general, ustedes lo que tienen que hacer es identificar un punto X1 y 1 y un punto X2 y 2. Siempre esto está dado de acuerdo a la dirección del desplazamiento de la recta. ¿Qué quiere decir? De que si la recta se desplaza así, nosotros vamos a tener el punto 1 primero y luego el punto 2. Entonces, esta es la relación de triángulo que se le llama, que toma esta ecuación de la pendiente. Entonces acá tenemos el desplazamiento de X y acá tenemos el desplazamiento de Y, ¿no? Entonces, en este razonamiento es que se calcula la pendiente con la ecuación punto pendiente. Una vez que ustedes tienen la ecuación de punto pendiente, ustedes van a conocer esta variable. Bueno, como ustedes también tienen que conocer la ordenada al origen, que no siempre va a estar explícita en la gráfica, ustedes lo pueden hacer de una manera. Respecto a estos dos puntos que eligieron, ustedes pueden sacar desde la fórmula prearmada la ordenada al origen. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes tienen que Y es igual a mx más b, ¿no? Entonces, ustedes de los puntos que ya tomaron van a tomar los dos números. Por ejemplo, vamos a suponer que el P2 era 3 en X y 5 en Y. Y el P1 era, vamos a suponer, 1 en X y 2 en Y, ¿no? Entonces, con uno de estos dos puntos ustedes pueden sustituir en esta fórmula. ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, tomando el punto 1, ustedes van a decir que Y vale 2 y que X vale 1. Entonces, ustedes, primero sacando con esta fórmula que dice que M es igual a Y2, es decir, a 5 menos 2 sobre X2, que sería 3, menos 1. Entonces, esto le debería dar 3 sobre 2, ¿no? Entonces, esta va a ser su pendiente. Ustedes, cuando ya tienen esta pendiente, lo que hacen es sustituir aquí
y darle el respectivo valor de x, del punto que eligieron. En este caso sería por 1, más b. Ustedes acá están sacando la ordenada al origen que no está explícita en una gráfica. Entonces, ¿cómo hacen? 3 a la 2 sería más b, y acá tenemos 2. Esto lo que van a hacer va a ser cambiarlo de lugar. Entonces les va a quedar, entonces ahí calculan y les queda b. Esto les queda 1/2. La ordenada al origen es igual a 1/2 o 0,5, depende cómo les den su calculadora. Entonces, cuando llegan a este punto, es cuando ya tienen completa esta ecuación, que es lo que les suele pedir en una función lineal. Entonces, a lo que llegamos es que y es igual a m, que sería 3 sobre 2, x más 1/2. Esa sería la ecuación final. Sería, en este caso, de los dos puntos que nosotros elegimos, que sacamos la pendiente y luego que sacamos la ordenada al origen, nos da que es esta ecuación. Con esta ecuación, dando un valor a x y un valor a y, se va a sacar la f de x. Gráficamente, porque, a ver, toda función tiene su gráfica donde se puede expresar esa relación mediante una línea o una curva de acuerdo al tipo de función en la que se esté hablando. ¿Qué quiere decir eso? Que al estar hablando de una función lineal, vamos a estar hablando de una línea recta. Una línea recta en donde, dependiendo de la ecuación que tengamos, esa línea puede ser con una pendiente positiva, es decir, hacia arriba, una pendiente negativa, hacia abajo, o puede ser una constante. ¿Qué quiere decir que sea una constante? Que nunca corte al eje X, salvo que Y sea igual a 0. Por ejemplo, cuando se trabaja con matemática avanzada se dice que el eje X es Y igual a 0. Así que en este caso tenemos que Y es igual a una constante. En este caso tenemos que M es negativa y que en este caso M es positiva. ¿Cómo se pueden dar cuenta en una ecuación? Bueno, en esta ecuación se dan cuenta porque M es positiva. Entonces, esta ecuación en especial va a tener una pendiente hacia arriba, positiva. Cuando se comienza a trabajar con función lineal, se trabaja con dominios también. El dominio es todos los valores que puede tomar x. Es decir, por lo general, el dominio de una función lineal es todos los reales, salvo que ese dominio tenga restricciones. ¿Qué son las restricciones? Son los valores que no puede tomar x. Por ejemplo, en este caso que estudiamos medicina, cuando se trabaje con una función lineal, rara vez vamos a trabajar con números negativos. ¿Por qué? Porque solemos trabajar con tiempo, acá con tiempo, y el tiempo nunca es negativo. También se suele trabajar con concentraciones, y las concentraciones nunca son negativas. Por eso es que hay que tener en cuenta de que, si bien el dominio son todos los valores que puede tomar X, en este caso que nosotros trabajamos con concentraciones, con tiempos, suele haber restricciones que, por ejemplo, X, en este caso X, no tome valores negativos, sino que solamente tome desde el 0 en adelante, es decir, hasta el infinito. Después tenemos casos especiales como, bueno, por ejemplo, que la Y sea una constante. ¿Qué quiere decir de que Y sea igual a C? Es decir, C que sea una constante. Bueno, cuando por ejemplo nosotros tenemos la ecuación canónica que es Y igual mx más b, y nosotros tenemos una pendiente que es 0, una pendiente que es planchada, que no tiene inclinación, quiere decir que es una línea recta, nosotros vamos a decir que esto es 0.
y 0 multiplicado por x da 0, o sea, es totalmente nulo. No tiene una razón por qué existir eso. Por lo tanto, nos queda que y es igual a b. ¿Y b qué era? Es la ordenada al origen, es decir, el punto donde y es cortada por la línea recta, es decir, por la constante. Es la ordenada al origen, es el punto donde la recta corta al eje y. Si nosotros, por ejemplo, decimos que y va a ser igual a 4, quiere decir de que la ordenada al origen es 4, por lo tanto b es igual a 4. Ese es el caso de las constantes. Y bueno, como bien decía hoy, cuando la pendiente es hacia abajo, quiere decir de que la línea recta va a ser hacia abajo. A partir de un gráfico tenemos muchísima información que podemos sacar. Es decir, nosotros, una vez que nos dan explícitamente el gráfico, nos van a plantear una escala en donde nosotros podemos sacar datos que pueden ser o no de nuestro favorecimiento. Entonces, si nosotros tenemos una línea recta en donde la pendiente se muestra muy explícita, por ahí no suele ser necesario sacar con la fórmula de punto pendiente, que es entonces una forma, por ejemplo, cuando suele ser muy explícita, es contar los cuadros, las unidades que recorre la línea recta respecto al eje y al eje X. Por ejemplo, si tenemos que este es el eje X y este es el eje Y, y tenemos una línea recta que pasa así, es decir, por el punto 1, 3 y por el punto 0, nosotros muy fácilmente nos podemos dar cuenta de la pendiente. ¿Por qué? Porque tenemos que el corrimiento en Y es igual a 3 unidades, y el corrimiento en X es igual a 1 unidad. Es decir, la 1 unidad y las 3 unidades en el eje Y. Entonces, ahí la M nos queda que es igual a 3 sobre 1, lo que es igual a 3. Entonces, ahí tenemos una pendiente 3, que es fácil darse cuenta. ¿Por qué? Porque si esto lleváramos a una fórmula, decimos que 3 menos 0, y después decimos que 1 x2 menos 0. Entonces ahí nos queda que esto igual a 3 y esto igual a 1, lo que da igual a 3. Entonces así es una manera fácil de darse cuenta sin utilizar la fórmula. Lo recomendable es que cuando se trabaja con números muy específicos donde la escala no nos permite ver exactamente el punto en donde la línea recta va cortando, lo ideal es usar la fórmula desde puntos explícitos que nos dé la gráfica. Puntos explícitos es como en un ejercicio del examen que nos daba un punto en donde uno ni siquiera se imaginaba que se podía cortar la recta.